¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Recientemente yo tuve aquí en esta mesa a mi amigo, realmente casi un hijo, tengo que admitirlo, Sí, Welder Félix, así me siento. donde hablamos del tema de la independencia, pero realmente todo no fue dicho. Pero además no tocamos un tema fundamental en la independencia y es la figura de Juan Pablo Duarte. Y yo digo un tema fundamental, aun cuando Welder Félix siempre quiere ver los procesos ajenos a las personas. O sea, las personas contribuyen, pero no son el elemento que impulsa el proceso, sino que se adhieren al proceso y lo catapultan. Exacto, son parte de él. Pero no, son como las enzimas que actúan como Sí, así es, así es. elementos, pero no son en base la esencia. Imaginemos el corazón. El Exacto, corazón es esencial, pero no es único. O el cerebro. Diríamos que es el cerebro lo básico. exactamente. Sí, bueno, doña Diana, diga usted, ¿de qué, Bueno, yo decía eh, que el tema de la independencia y de la figura de de Juan Juan Pablo Pablo Duarte? Duarte como Sí. realmente elemento motivador y elemento impulsador de este proceso de independencia. Eh, Cuando usted me tuvo la gentileza de invitarme en el programa pasado a hablar de independencia, recuerdo que el programa cerró y concluyó hablando de las causas y tocábamos fondo ya en ese momento cuando decíamos que allí pues el punto económico neurálgico era el básico y que pues afectó los comerciantes, los ateros, los madereros y que ya pues Bueno, había un problema y en eso esto. realmente acontece prácticamente en todos los procesos Sí, es de así, los países, en o todos. sea, los franceses que se le dan de muy aguerridos, muy en el marco de la Revolución Francesa, lo que había detrás eran intereses económicos. Claro, la Revolución Francesa, usted lo sabe, estuvo, Sin hablar de la misma Tea Party de Estados Unidos. sí, ¿Cuándo los claro, claro. norteamericanos, que en ese momento eran ingleses residentes en las 13 colonias, pues comienzan a luchar cuando se le ponen impuestos al té? Eh, no solamente al té, Bueno, pero el sino, famoso, porque fue una, vamos a decir, una escalada impositiva que iba con nuevos impuestos al timbre. El timbre era el papel, para que la gente exacto, entienda, o sea, todas las documentaciones que emitían las instituciones y toda la documentación que se manejaba era sellada llevaban sellos, y los sellos te le imponían un valor. todavía eso existe aquí, doña Diana. Aquí existe impuesto al timbre, los sellos que se le colocan a las documentaciones Lo que pasa es que ahora en vez de judiciales, sellos, se le ponen sellos sí, todavía. todavía. Hay sellos que Ah. se destinan, por ejemplo, al colegio de abogados, sellos al colegio de notarios, cosas así. Todavía existen sellos. Y es lo mismo, o sea, pero allí no había sellos, sino que eran unas marcas, como una Ujú. especie de marcas de agua. Lo que sería marca de agua son sellos secos. Sí. Son papeles sellados y eso era lo que costaba. Pero no solamente eso, en el caso de Estados Unidos, al timbre, al té, a las exportaciones, un Eso aumento. también yo creo, Werner, que la gente, sobre todo la gente joven, debe saber que antes la mayor fuente de ingresos que tenían los estados eran precisamente las importaciones y las Sí, exportaciones, sobre todo las déjame importaciones. ponerle el nombre De ahí que colonial. aduanas De- tuviera un papel déjeme protagónico. ponerle el nombre colonial. Eso se llamaba almojarifazgo. ¿Cómo se llamaba? Almojarifazgo. El almojarifazgo era precisamente el pago de impuestos que se hacía, tanto para entrar como para salir, después del ducado real. Y de la iglesia, hay que recordar que de todas las ganancias se destinaba un porcentaje al rey, 10% al rey, a la corona directamente. Y lo demás entonces se pagaba en aduanas, etcétera. ¿Por qué la colonia de Santo Domingo era muy pobre? Porque no tenían un almojarifazgo. Nosotros no éramos exportadores.
Eso de ITEV y nada de eso existía. Era Y que- impuesto al timbre, impuesto de exportación y algunos productos. Algunos O productos sea, eran mayores. que lo que la gente se ha inventado son vías para que tú realmente te veas penalizado cada día, sino vea cuánto te pagan en la farmacia, en el supermercado, en lo que sea, que te Exacto. ponen en una columna, te ponen el Impuestos. costo y en otra columna te ponen Así impuestos. mismo es. Todo tiene impuestos. Bueno, entonces, doña Diana, entonces, ¿cómo encaja? Vamos a colocarlo inmediatamente desde entrada. ¿Cómo encaja Duarte en este proceso económico-social? Hay que recordar O sea, hay este que la familia descontento que vimos en el próximo programa por los pagos de impuestos, llamémosle y que así. el papá de Duarte era comerciante. No es que Y la mamá Seidana, por lo tanto, ligada a los a los ateros. ateros. Lo que significa que había una afectación económica directa, porque este señor no solamente era un comerciante, sino que su comercio era directamente relacionado con comercio exportador. Hay que recordar que él vendía materiales para buques, reparaciones, etcétera, y eso no se producía aquí. O sea, todo esto es para que comprendamos la figura detrás de la independencia, o la que se consigna detrás de la independencia, que no era alguien que salió de la nada, sino alguien que tenía intereses y que esos Como todo el intereses mundo, estaban siendo señores. afectados. Como Claro que todo sí, el mundo. claro que sí. Algunos no tenían estas situaciones y de allí también su punto contrario. Por ejemplo, Bobadilla, que se une a la causa muy tardío. Bobadilla era funcionario público, doña Diana. Y por lo tanto, Del gobierno haitiano. sí, no tenía no se sentía tan afectado. Vamos, estoy un poco lucubrando, pero no, al ser un funcionario público, no recibía de forma directa las presiones económicas. Pero si usted ve quiénes fueron que apoyan la independencia, todos son o madereros, primero, ateros, comerciantes y productores agrícolas, principalmente tabaqueros. O sea que ya desde entonces República Dominicana era un país con una actividad tabaquera de cierta Claro importancia. que sí. Sobre todo en el Cibao. Ay, sí, claro, en el Cibao. El café estaba tomando cierto auge, pero todavía era muy limitado. Ujú. Pero en fin, como ya hemos situado al personaje, a Duarte, en un escenario económico, eso no significa que no tuviese un sentimiento patriótico. No estoy diciendo eso. Estamos diciendo que, que el tema famoso que se le atribuye, que le dijo al capitán del barco, Sí. aquel cuando de Cuando 15 se años, iba, como siendo un que le dijo adolescente, haitiano, y que se sintió ofendido y porque le porque llamó le llamaban haitiano. haitiano. No, y Eso porque no, lo denostó por, que estaba controlado por viajar con una documentación de un país que no era el suyo. que era negro, era inferior. O sea, y no lo dude, doña Diana, en el sentido de que Haití, hasta hoy, es rechazado por la comunidad internacional como nación negra. Desde la época era peor, pero no por la condición de negro solamente, sino porque, como ocurrió con Cuba en la revolución haitiana se convirtió en un modelo. Así como se convirtió la restauración como un modelo para Cuba y para Puerto Rico, que 4 años después, usted sabe que se generó la guerra, tanto en Puerto Rico como en Cuba. La llamada pequeña guerra. Sí, la guerra chiquita, el grito de Yara, como le dicen en Cuba. Eh, este, 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 este modelo es exportable y Haití exportó el modelo. No solamente ayudó a Bolívar 2 veces, Petión, sino que Christophe también lo ayudó, y Christophe ayudó a los dominicanos
a Hubert Franco a pelear en contra de los franceses. Por dos razones, el tema de la esclavitud, pero también el tema de la presencia francesa tan cercana, que era un peligro. Siempre he cuestionado si realmente era un peligro, porque estaban demasiado débiles los franceses del este como para que Para fuesen constituirse en un un peligro. peligro para los haitianos. Pero es indudable que tener esta gente aquí siempre iba a ser un problema. Lo que significa, doña Diana, que Haití no dude que el barco le dijera eso. Estoy un poco inventando, ¿sabe, doña Diana? Pero no lo dude por esta razón. Ahora, ya tenemos... Ahora, perdón, vamos a estar claros. Todo o casi todo lo que digamos de Duarte es producto de la invención. Yo diría Welner Félix, casi todo, lamentablemente. Mucho de lo que vamos a decir es producto de locuración. Yo no lo voy a decir, doña Diana, bueno, yo diría... pero o sea, claro, hay datos que son precisos, que si el profesor fue el señor tal o la señora tal, eso es posible que sea un dato comprobable. Pero eso no es, eso es relevante, no es relevante. Realmente. No es relevante. Ahora, hay una serie de detalles alrededor de la figura de Duarte, alrededor de toda esta construcción y de la independencia, que entonces vamos a ir hablando de ello. Mire, doña Diana, a propósito, permítame hacer un pequeño comentario. El año 2019 se dictó una ley. En República Dominicana. Sí, que ordenaba que se establecieran criterios claros de las imágenes de los padres de la patria. Se le dio al Instituto Duartiano la facultad de elegir y de fijar el criterio de cuál es la imagen oficial de Duarte, y a la Academia Dominicana de la Historia en acuerdo con Efemérides Patria para que decidan las imágenes de Sánchez y de Mella. La Academia seleccionó las imágenes conocidas de ellos, las fotografías conocidas, pero el Instituto Duartiano eligió el retrato de Urdaneta. O sea, no eligió la foto de Duarte, la que se conoce, la que tomó Próspero Rey en Venezuela. Ellos no lo tomaron esa. Tomaron la figura imaginada por Rodríguez Urdaneta. Sí, pero entonces se están proyectando una imagen desconocida de Duarte que no es cierto, doña Diana. Esto es definitivamente penoso, y perdóneme que estoy siendo tan duro, pero es que esto es una tergiversación total de la historia. Elegir una figura que no tiene nada que ver en los otros dos casos estamos hablando de fotografías. Sí, estamos hablando de fotografías, sí. De fotografía que corresponde a un momento histórico, a un momento, sí. Pero una fotografía, algo que refleja realmente la imagen que tú tienes, no la de que yo imagino que tú tienes. Exacto. Esto ha sido poco hablado, de hecho nada hablado, pero a mí me da tanta escozor esta situación. Bueno, pero ni modo. Volvamos a Duarte. La independencia dominicana, doña Diana, como usted hemos visto, es el resultado primero de ese punto de animadversión de los diferentes sectores que comenzaron a sentir, ¿verdad?, en sí el efecto de las políticas económicas que dirigió el gobierno haitiano. Todo esto termina por incidir y afectarlos y, claro, crear un ambiente contrario en todo el territorio nacional. Señora, vamos a seguir hablando de esos factores que determinaron la independencia nacional y vemos cómo el propio Duarte no es ajeno al mismo, debido a que su peculio, sus ingresos familiares se ven afectados por la medida de los haitianos y en consecuencia, como gran parte de la nación, pues se inclina hacia el deseo de la separación. Pero eso lo va a seguir contando Welner Félix en el segundo segmento de Página Abierta con la Educación, hoy hablando de la independencia nacional. Welner Félix. Una de las debilidades que hemos tenido
que no es propia de la República Dominicana, pero nosotros somos muy marcados en ello. Los historiadores dominicanos, doña Diana, es que nosotros elegimos las informaciones y las documentaciones favoritas. Y aquellos que nos Bueno, yo ayudan. pienso que también, no solamente las favoritas, sino las que han sido reiterativamente dichas y que le hemos aceptado como verdades absolutas. Exacto. En primer lugar, el proceso de la independencia dominicana, que ya vimos que tiene una base económica, tiene una base organizativa atribuida a la organización secreta La Trinitaria. Sabemos que la Trinitaria existió. Sabemos que tuvo una organización tripartita. Y tenemos la certeza de que se fundó un 16 de julio de 1838. Lo que no sabemos es qué hizo, cuánto duró y si realmente desarrolló. Si pudo desplegar actividades realmente actividades. que se materializaran en lo que hoy es. No lo sabemos. Lo único que la narrativa ha expresado es que esta sociedad se creó con ese objetivo. No era nuevo, doña Diana. O sea, en Latinoamérica, en el proceso independentista y en los Estados Unidos se crearon sociedades así, para impulsar los procesos. En todas las comunidades. No era nada innovador. O sea, ese era el modus operandi del común. Y también el que se fueran generando algunos adeptos de manera secreta, que se fueran, de manera que fuera creciendo de manera triangular. Sí, es igual, funcionaba igual. Con variantes. O sea, como con una variantes. pirámide. Exacto, con variantes. En el caso de nuestra historia, el devenir organizativo de la Trinitaria lo conocemos por tres fuentes. El libro de Rosa Duarte, las memorias. Ella no lo escribe en forma de libro, ¿no? Sino que ella va enviando notas. No, ella lo hizo completo y lo envió. Sí, se lo envió. Y yo le voy a explicar ahora el origen. Una carta de José María Ruiz, de Félix María Ruiz, y un documento de José María Serra. Estamos hablando de la hermana de Duarte y de dos de los que se endilgan como amigos primogenios, de Duarte. Y como primogenios miembros de la sociedad. sociedad. La Trinitaria. Los tres hablan de esta sociedad. Tanto Ruiz como Serra le dan el nombre, lo que significa que ese era el nombre. O sea, la coincidencia en la explicación permite aceptar que ese era el nombre. Duarte menciona en una de sus cartas aquel grupo que fundamos el 16 de julio de 1838. en una carta fechada en 1864, dirigida a García, creo que es 64-66, pero por ahí anda. No le pone nombre, pero sí refiere a una fecha, lo que significa que existió la organización. Ahora, ¿cómo operaba? Es explicado de forma diferente, tanto por Serra como por ¿Qué Ruiz. diferencias hay entre el modus operandi de acuerdo a Serra y a... Yo le voy a poner un ejemplo. Los integrantes son diferentes según ellos dos. O sea, las 9 personas o los 9. Los 9. Los 9 integrantes de la Trinitaria que nosotros conocemos es una construcción de Betilio Alfao Durán. Seleccionó lo que consideraba que eran los ideales. Él escogió de un grupo y del otro. A partir de estas dos comunicaciones. Y quizás a partir de la presencia de estas personas en los procesos posteriores. Porque quizás algunos actuaron al principio y luego se desaparecieron. El método, me parece que el método que él utilizó tiene que ver con la cercanía de estos personajes a Duarte. Okay. No del desarrollo posterior. Ahora,
El punto común entre estos tres escritos, doña Diana, es que en primer lugar son memorias, o sea, Y memorias de muchos y años memorias después, ¿eh? escritas 49 años después, Muchos y años después. 44, 46 años después ocurrió esos hechos. En ocasiones es posible que sea ya senil, porque ya poco de tiempo después Serra muere. Lo que significa que nosotros tenemos una base documental excesivamente endeble Sí. para explicar estos procesos. Y generan tantas dudas. Eh, Y la misma Rosa Duarte, aún siendo hermana del Patricio, hay que decir que primero era mucho más joven. Era mucho más joven, sí. Y además de esto, estamos hablando de que, vamos a ser realistas, cuál era la, o sea, la actividad de un familiar femenino En esa época, en esa frente a época. lo que estaba O aconteciendo. sea, Ujú. no quiero con esto quitar, desmeritar a las mujeres que por sí, por ellas mismas, sí participaron, como es el caso de María Trinidad Sánchez. María Trinidad Sánchez, pues, no solamente por su vínculo con Francisco del Rosario, sino que ella fue una activista. Así Rosa es, Duarte es es un miembro de la familia, pero así es. no es una persona políticamente activa que se le conozca. No, no lo era. Y doña Diana, Igual eh, que la madre tampoco, a Manuela y Díez. naturalmente ella narra muchos acontecimientos en los que ella no participó. Claro, pues Y, ella está contando lo que ella oyó a otros exacto, es muy y que común ella eso, ¿eh? recogió como válido. Exacto, muchos dicen que ahí están las biografías de Duarte. Todos son conjeturas, que ahí está escritos de Duarte, mezclado con lo de ella, y no sabemos. El asunto es que lamentablemente estos acontecimientos son elegidos y entonces los historiadores leen estos documentos y van construyendo según lo que entienden que debe ser. En otras palabras, doña Diana, la historia, el pasado dominicano no es el que cuenta la historia, porque la historiografía ha construido una historia, no es que es así. La ha construido a partir de esto, que no son documentos, sino que son memorias, que hay que ponerle en duda solamente por el hecho de ser memorias y en segundo lugar porque fueron escritas Y porque demasiado en tiempo la después. memoria o en el intervienen las emociones. Y más en la de Rosa Duarte. Y otra cosa, y es que hasta qué punto una cosa que tú estás contando 50 años después no esté permeado por lo que otros te han dicho, Cargado no de eso. solamente por tu Así es. recuerdo, o sea, tu recuerdo ha sido fortalecido por lo que otras personas te han dicho y que tú has ido asumiendo como válido y agregándolo a tu historia. Perfecto. Si asumimos, doña Diana, si comenzamos a hablar Duarte, ¿cómo ingresa Duarte al movimiento y cuáles fueron sus motivaciones y cómo se da todo O el, sea, al tú decir cómo ingresa al movimiento, tú no sí, le estás poniendo a él el inicio? el inicio del movimiento. No, y ya hemos visto que este es un movimiento que está precedido por una animadversión global, producto de la situación económica. Ahora, que él fundó este grupo en Santo Domingo para luchar en contra de la presencia haitiana, estamos de acuerdo, pero no era el único grupo que existía. La diferencia era que los demás grupos lo que estaban buscando era una separación bajo el dominio de otro Estado. Y él quería una independencia y esa fue la que se logró. Y esa es la que nos conviene como soberanos. Y esa es la que necesitamos. Ahora, ¿cómo inicia? Todo lo que se le atribuye antes de 1838, todo lo que se le atribuye es producto de Rosa Duarte. Lo que significa que no hay manera de comprobarlo. No hay forma. Y además de eso, doña Diana, amigos, conocidos míos, creo que usted lo sabe,
En Barcelona llegaron a averiguar si había en alguna universidad o en alguna escuela de Barcelona. Perdón, yo misma fui. Usted misma. Yo misma. Si había algo. Exacto, sí, en Cervera, que era la ciudad donde supuestamente él había vivido, había estudiado, si allá había existido algún instituto de estudios superiores, y no existía. Y no solamente eso, que definitivamente no estudió allí, pero no importa. Esto de crear, esto es parte de la imaginación. Los fueres catalanes, yo no lo dudo, que realmente Cataluña todavía hoy, todo el mundo sabe que tiene una autonomía lograda con otras provincias españolas, sí, que ha sido a base de una lucha de muchos años. Entonces, es muy posible que ese espíritu catalán, independentista y de libertad, le haya influenciado. Pero ese elemento es para crear una conexión y diríamos separarlo del elemento de otras causas económicas y de otra naturaleza, doña Diana. O sea, atribuirle solamente elementos de libertad y de separaciones es como crearle una aura muy superior y no necesariamente fue así. Bueno. Serra, doña Diana, en sus escritos, Apuntes sobre la Trinitaria, explica cómo Duarte entra a la independencia. Eso no lo dice nadie. Fran Moyapón nada más se le ocurrió decirlo. Pero lo dice Serra, pero nadie lo menciona. ¿Cómo dice Serra? Serra dice que él estaba en una posición incómoda porque un amigo de él, que era militar, no fue ascendido. No él, Serra, era Serra que estaba incómodo. Sí, está bien. Jovencito. Y producto de ese quille, como ocurre ahora, comienza a escribir un periodiquito que creo que le denominó El Dominicano Español, no recuerdo, que era en contra de la presencia haitiana. Pero no era en contra de la presencia haitiana, sino en contra de la actitud. En contra de la no promoción de su amigo. Y entonces, un buen día se aparece Duarte a visitarle, según narra Serra, ¿cómo se llama eso? Con el diálogo y todo, como una novela. Y Serra explica que Duarte va y le dice, pero eres tú. Y entonces se le adhiere a Serra para iniciar entonces. O sea, Serra entonces se está dando un protagonismo. Naturalmente, o sea, si asumimos ese criterio, el iniciador del fue movimiento fue Serra. Fue Serra. Porque Serra es el que está diciendo, no, yo fui el que comencé la promoción. Pero volvemos a que cuando una cosa es narrada por alguien, normalmente maximiza y catapulta su accionar y minimiza las de los demás. Pero déjeme decirle eso que pasa hoy y siempre. De alguna manera Serra Serra dice, yo era la que estaba escribiendo o sea, él no dice no fue Duarte, sino yo estaba escribiendo y Duarte Duarte Entonces un día se le aparece Duarte como transfigurado. Él mismo lo explica así. Y entonces le propone que había que conformar estos grupos, que eso se produce en 1835. De allí hay un silencio hasta 1838 y después hay un silencio hasta 1843. Dios santo. O sea, O sea que entre el 38 y el 43 no hay ningún documento, nada que atestigue todo lo que la imaginación popular nos ha hecho aprender como parte de la historia. No, doña Diana, no, al revés. De 1843 hacia abajo, no hay nada. No hay nada, por eso te digo. De 1843 hacia abajo. Tú estás hablando bueno, no hay nada en el mismo 38, lo que tenemos es la narración. La narración de Félix Serra María Ruiz, y la narración también. Y de Rosa Duarte. Y de Rosa Duarte, exacto, pero también de alguien más. Félix María Ruiz. Y de Félix María Ruiz. José María Serra y José María Serra, o sea, hay tres. Otros luego escribieron, pero no era lo mismo. Mire, entonces, doña Diana, ¿dónde nosotros ya vemos la figura de Duarte en el medio del meollo del asunto? ¿Dónde lo vemos? En el movimiento de la Reforma.
Bueno, tú en me vas a ese hablar del momento. momento de la reforma y cuál es su pertinencia y cuál es su accionar en en la independencia nacional, precisamente en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación, hablando hoy de la independencia nacional. Entonces explica, ¿qué es el movimiento Doña de la Diana, reforma? en la escuela recuerdo que un día, Cuando habla de la escuela, tú dices la la escuela, escuela. sí, en sentido general, se habla mucho de estos procesos y se dice la fundación de la Trinitaria y de la Bueno, Feli, no Trinitaria. me digas a mí nada que yo me sé el juramento y me Sí, sé los detalles y el la casa de juramento que Doña fue, Chepita y me tuve que aprender los 9 miembros que tú estás diciendo ahora que fue Betilio Alfaro sí, el sí, sí, cual sí, dijo, estos eran los 9. estos son los 9, no hay más. Y Mire, mira que Betilio Alfaro tenía tus hijos en mi escuela, que debió haber, haber ido un día allá a explicarnos a nosotros, Betilio Alfaro es un, trabajadores. sí, hizo de todo y es uno de los grandes constructores de la historiografía nacional. Doña Diana, O sea que es un continuador de García. más o menos. Él, de Morici, eh, Rodríguez de Morice. Rodríguez de Morici, que en la escuela decían, bueno, la Trinitaria, y entonces después de la Trinitaria se creó la La filantrópica filantrópica y la escuela y dramática, la dramática. que eran las escuelas que iban y se paraban en los parques allí y A escenificaban obras obras no de sé teatro. qué, y que esas obras eran llamando al pueblo a la libertad. Entonces ahí estaban todos los soldados haitianos, los representantes haitianos, los dominicanos. Y los únicos que no entendían la cosa eran los haitianos, los dominicanos sí. O sea, Lo que no se la no se llevaban. la llevaban. O sea, estaban ahí pintados así como parecían muñequitos. Eso es algo absurdo. Yo recuerdo que decían que en juramento trinitario y la bandera, el rojo Tendrá su pabellón vermellón, tricolor en el, cuadros encarnados y azules atravesados por una cruz blanca. el rojo vermellón representaba la sangre derramada. ¿Pero y qué sangre? Si no se había tirado una sola en 1838. Hay cosas que son hasta absurdas. Y de la escuela la dramática. Bueno, realmente lo que era una copia de la bandera francesa, Sí. cambiándole algunos, en vez de ser 3 franjas, Que la pusieron una cruz. franja roja, pero atravesados por una cruz blanca. Agarraron la haitiana, que era la francesa, y le pusieron que no es una cruz, doña Diana, es una franja blanca que la cruzan. Es una franja blanca, vertical y horizontal. Exacto, pues ya. Pues la cruz Pero diferente. la cruz es una manera denominar la cruz es una manera de reiterar todos los símbolos cristianos que tiene la bandera, como es Dios y como es Biblia. La bandera no, el escudo. Bueno, pero el escudo es parte de la bandera, ¿o no? Es uno de los símbolos patrios. Son parte de un todo. Sí. Son separados, o sea, la Constitución los trata separados. Pero usted puede utilizar el escudo solo, en un sello, en el que sé qué, etcétera. Y de hecho, normalmente en los sellos el escudo lo que Claro. está. Yo me río porque entonces decían, es la dramática, pero, o sea, ¿de dónde se tomó esto? De Rosa Duarte, doña Diana. O sea, de la dramática, la única que existe es los textos de Rosa Duarte. No hay nadie que en una carta diga, estuve en el teatro o estuve en el parque y vi nada. No, mire, ni Ardoin, Beabrun, pronúncialo usted, porque como yo no sé hablar francés, No importa. Beabrun Ardoin no dice nada del tema. No lo dice ninguno, ningún historiador haitiano habla de esto, nada dice nada. Ahora, de 1843 sí. ¿Por qué 1843? Porque
Y de ahí hacia atrás podemos hacer abstracciones. En 1843 inicia en Haití el movimiento de la reforma. Que el movimiento de la reforma tenía como objetivo derrocar a Guayer. Claro. ¿Por O sea, qué? ¿qué es lo que instala a Charles Gerard? ¿Qué es lo que instala Charles Gerard? ¿Por qué querían derrocar a Guayer? Precisamente por la crisis económica y cierto nivel de represiones que se tenían ya en esta época, donde estaba ya desgastado el gobierno de Guayer después de 23 años dirigiendo la cosa pública, 25 años, porque hay que recordar que Guayer tomó el poder como presidente vitalicio a la muerte de Pétion, Alexander Pétion, en el 1818. Duró 25 años en el poder, poco menos que Trujillo. Entonces, hay todo este movimiento contrario en Haití. Y los dominicanos, que no solamente eran los nacidos y descendientes de los nacidos en el este, sino también haitianos, residentes en la parte se unen porque no tenían ese criterio de diferencia, por lo menos los haitianos, y deciden apoyar el movimiento de la reforma para lograr la extinción del gobierno de Boyer. Y a su deposición, ¿cuál es el destino de Boyer? No, Boyer se va a Jamaica, se lo lleva en un barco inglés y se va a Jamaica. Ya de ahí en adelante no había seguido la pista. La pista. Sí, mire, entonces, lo interesante aquí es que Duarte ya es en este momento 30 años, nació en el 13, 10, 20, 30 años. Ya 30 años en el 13, pues ya era un hombre en el 38, maduro. ¿Tú estás hablando? No, en el 43. Ah, en el 43. Ya era un hombre maduro, o sea, un hombre maduro. La gente dice y sobre todo que en esa época, que ya un hombre de 30 años se consideraba casi un viejo. Casi un viejo, claro. Era un milagro haber llegado a 30 años en esa época. Entonces un hombre de 30, imagínense, el servicio militar obligatorio era entre 16 y 49. Entre 16 y 49. Años. Claro, Pedro Santana tenía 43 años cuando la independencia, doña Diana. 43 años en la independencia. Nació en Hincha en 1801. 43 años y lo ponen en la imagen como un hombre muy maduro y le dicen de todo, pero Pedro Santana tenía 43 años. O sea, hoy un tipo de 43 años es un teenager que anda todavía corriendo patines y corriendo, ¿cómo se llama eso? Skateboard y cosas por ahí. Y bebiendo y haciendo, no se quieren casar, ni casados también. Entonces, 1843, ya Duarte es un hombre maduro ya, conjuntamente con sus amigos, conocido en la ciudad de Santo Domingo. Hay que recordar que la ciudad de Santo Domingo de la época es cualquier barrio de la capital de hoy, cualquiera no, el barrio más pequeño de la capital de hoy. La capital de ese momento era el barrio más pequeño. Y en el barrio más pequeño de hoy... Que no había salido de los intramuros. No, todavía. Y el barrio más pequeño de hoy, que tiene 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, 10.000, el que tiene el colmado más grande, el que tiene el comercio más grande, el que es hijo del blanquito, ese tiene la hegemonía. Es haciendo un símil. Porque la familia Duarte era una familia de arraigo. Era una familia de arraigo en la ciudad, o sea, una familia conocida, que vivía en la Tarazana, vivía ahí, doña Diana, ahí en la entrada del puerto. No fue que vino y se levantó en el campo como Luperón. No, Duarte era una persona conocida y tenía una ascendencia directa sobre sus amigos y seguidores, producto de su propia condición. Entonces, se unen entre ellos todos para lograr el derrocamiento de Boyer. Y precisamente, entre los planes que existían era derrocar a Boyer, pero al mismo tiempo canalizar un proceso independentista. Eso es cierto. Duarte entonces es a partir de 1843 que se conoce su accionar desde el punto de vista político. Ahora bien, Pero Duarte, estamos hablando de un Duarte que estaba en el país o que ya había tenido que abandonar el país. No, todavía, estaba aquí todavía. En el 43 todavía. Ahora, ¿era Duarte conocido?
Entonces, cuando él toma el destino del extranjero de nuevo? 1843. En el mismo 1843, pero más tarde. Es sí, julio de ese año, porque doña Diana, hay que decir, ¿era Duarte conocido? Realmente cuando decimos las enseñanzas... Bueno, tú has dejado claro que era conocido en un sector social en Santo Domingo. de Santo Domingo. Exacto. Exclusivamente, no en el país completo. No, no tenía una ascendencia. Ahora, él es enviado después de esto, viene un proceso de elección y de elección de elección de la municipalidad, o sea, del alcalde, lo que dijo el alcalde, del síndico y de los regidores. Y ellos entonces querían pasar a formar parte, conjuntamente con los haitianos, de ese movimiento. Y fue tan fuerte este movimiento, doña Diana, que terminó en balacera. O sea que fue uno de los clásicos igualito líos, como los clásicos líos como que pasó hace algún tiempo en un municipio de aquí. No, pero a cada rato ocurre, doña Diana, en las elecciones. Fue una balacera y tienen que... Quien llevó la voz cantante no fue Duarte en este momento. Sin embargo, para formar juntas y para contribuir a que el partido que estaban ellos formando parte, que habían haitianos en el partido, él lo envían al este. A Duarte. A Duarte. Y ahí es donde hace contacto con los Santana. Con los Santana. Que si se quiere fue uno de sus primeros contactos, pero también hizo contacto con un atero de la Romana, de la zona de la Romana, del río Romana, que al final se comprometió en apoyarlo. Y los Santana también se comprometieron en apoyarlo. A él y a los seguidores. No a él. Vamos a cambiar la versión. Los Santana se comprometieron a participar en el movimiento. Porque hoy podemos decir se comprometieron en apoyarlo. Están diciendo que Santana aceptó su liderazgo y está demostrado que no. Por lo que ocurrió después está demostrado que no. Santana no lo tenía como liderazgo. Santana sí aceptó participar en el movimiento, como otros. Pero usted sabe quién tenía una tremenda ascendencia nacional, doña Diana. Mella. Por eso Mella es quien triunfa en las negociaciones para la reforma cuando es enviado a Jacmel. Y por eso Mella es quien logra la cohesión y la unidad de los cibaeños en la independencia. A quien envían al Cibao cuando se proclama la independencia es a Mella. Y era porque Mella sí tenía una... Normalmente se ha dicho que Mella era como que desde el punto de vista militar más formado que los demás. Sánchez era más formado. ¿Más formado? Sí. Eran ambos. Pero que Mella tenía la ventaja de que Mella era comerciante y era maderero y recorría el país. Bueno, era más conocido. Era conocido. Tenía más incidencia social. Exacto. Entonces, Mella es como una especie de... Pero además en el Cibao, que vamos a hablar claro que todavía hay cierto racismo, me imagino que tendría mucho mayor impronta, mucho mayor poder que Sánchez. Bueno, es que la relación con Sánchez tiene que ver mucho con su propia dinámica, con su economía. Sánchez no tenía ese arraigo. Mella sí. Y está demostrado, doña Diana, cuando Mella va al Cibao, Mella quien hace recluta. Y va allí, va aquí, logra las adhesiones. Pero es porque Mella era conocido. Duarte no. Entonces, eso de que las enseñanzas tras la independencia de Duarte es un mito, no. Es que había una idea nacional, había una cohesión. Y él ha visto como un grupo este sector, pero no era un grupo de arraigo nacional, ni el mayoritario tampoco, doña Diana. No. Entonces vamos a concluir. ¿Es Duarte la figura cimera del proceso independentista o es Duarte una de las figuras cimeras? Duarte se erige
bueno, mire, es que tenemos que dividirlo. Duarte es la figura cimera o la figura que proyecta esa condición. Es una pregunta para mí un poco incómoda, porque aquí yo hablo de procesos. Que proyecta esa condición, pero es a partir de su criterio. O sea, a partir de lo que él, como dirigente de su grupo de Santo Domingo, quería. Y él quería una independencia plena. Por eso se erige como la figura cimera de nuestra independencia, de la de hoy. ¿Qué es lo que se materializa? Una independencia plena. Que se materializa, de los pasos que da para lograr diríamos, la promoción inicial de ese tipo de independencia, o sea, de la independencia plena, que es lo que tenemos hoy. Duarte se erige como esa figura, como la persona que encabezó el grupo de Santo Domingo, que llevó esa voz hacia diferentes sectores, que nosotros necesitamos ser libres e independientes de toda dominación extranjera. Bueno, señores, con este aporte de Welner Félix, de que no denostamos a Duarte, no, al contrario, lo promovemos, pero en su justo valor. Vamos a terminar este programa sobre la independencia dominicana y usted, pues ya sabe que tiene otras citas aquí en este horario en Canal del Sol.